Minutos para que ingresen el resto de compañeros. Compañeros, buenas tardes, compañeras. Licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bienvenidos a todos en este día jueves 20 de marzo del 2025 a recibir nuestro curso de Derecho Mercantil en forma virtual. Terminaremos hoy con lo que es la letra de cambio. Trataremos el protesto y espero que hayan hecho las tareas que se les encomendó. Así es que damos inicio a la clase con un breve resumen. La letra de cambio es el título reina que dio origen a todos estos títulos de crédito o títulos valores que se han creado durante la historia. Va a depender del lugar donde tomemos la doctrina para decir si es una doctrina alemana o si es una doctrina italiana. Pero en sí, todos los títulos de crédito lo que engendran es una declaración unilateral de voluntad, donde subyace un negocio jurídico que le da nacimiento a ese título de crédito. Ese título de crédito va a comprender productos, dinero o servicios. Y va a contar con diversidad de sujetos. Un librador o librado, un librador o girador, un girado o librado, un beneficiario, avalistas, endosantes y endosatarios, y eventualmente aceptantes. Estos títulos de crédito, al darle nacimiento a un negocio jurídico subyacente, mediante una declaración unilateral de voluntad, entra a circulación. Y esta circulación enmarca, pues, y que hacen al título de crédito como un documento perfecto para los negocios jurídicos eminentemente mercantiles. No encontramos en el Código Civil, salvo algunas disposiciones, que se refieren a títulos de valores y títulos de crédito. Pero en el Código Civil siempre nos va a remitir al derecho mercantil o al Código de Comercio. ¿Hay forma de vencimiento en cada uno de ellos? Sí, pero en especial en las letras de cambio vamos a obtener que hay forma de vencimiento como es a día fijo, a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha. ¿Podrán denominársele otras formas de vencimiento en los títulos de crédito? No, en el resto no, pero para efectos de la letra de cambio, estos son los únicos, estas únicas formas de vencimiento. Ahora, todo título de crédito puede ser emitido en forma nominativa, a la orden o al portador. Dependiendo de cada una de ellas, entonces, en una o en la primera tenemos que llevar un libro de registro, en la segunda basta el nombre, no hay que llevar libro de registro, y en el caso de los títulos al portador serán pagaderos a quien los ponga a la vista. Dentro de esa cantidad de sujetos que intervienen en los títulos de crédito, encontramos a los avalistas, que son los sujetos que avalan o garantizan el cumplimiento de una obligación a favor del principal obligado. Encontramos en algunos casos que el título de crédito va a requerir de aceptación. Y esta aceptación puede ser obligatoria o potestativa. Va a depender del título. No todos los títulos de crédito conllevan entonces la aceptación. Algunos, como en este caso, la letra de cambio, sí intervienen en algunos casos el aceptante. Pero puede suceder que un título de crédito no se pague. Entonces la gran pregunta es,
¿todos los títulos podemos protestarlos? Y la respuesta es no. Solo vamos a protestar aquellos títulos de crédito que contengan la cláusula con protesta. Pero como vamos a ver ahora, hay títulos de crédito, en el caso de la letra de cambio, que aunque no digan con protesta, habrá necesidad de protestarlos cuando se requiere de una aceptación o no fue pagada, o en las letras de cambio a la vista. La ley dice que para que sea efectivo un protesto, a excepción de un cheque que en el cheque con el sello de la Cámara de Compensación al reverso, o bien un sello que ponga el gerente del banco cuando no se ha hecho efectivo, eso equivaldrá al protesto. En el caso de la letra de cambio, si no me es pagado un título y es obligatorio el protesto en esa letra de cambio, el protesto lo vamos a indicar en el título mismo, ¿verdad? Es decir, no nos pagaron, en el título mismo vamos a indicar, esta letra de cambio no fue pagada, por lo tanto, o no fue aceptada, por lo tanto se protestó. E independientemente de eso, tenemos que levantar un acta notarial de protesta. Entonces, aquí vemos cómo se encaja el derecho notarial dentro del derecho mercantil para hacer valer una institución, como es el protesto, en el derecho mercantil. ¿Qué posibilidades me da? Simplemente levanto el protesto y protocolizo el acta notarial. Y este será el título con el cual yo voy a demandar. Al protocolizarlo, entonces emito el primer testimonio que me servirá, de acuerdo al artículo 1039 del Código de Comercio, como título para ejecutar un juicio de acción cambiaria, para obtener el pago de esa letra de cambio. ¿Dónde voy a levantar el protesto? ¿Cómo voy a levantar el protesto? ¿Qué sucede si no se señaló una dirección para el cobro? ¿Dónde voy a levantar el protesto? Dos, si está la dirección del girado, librado o del aceptante, pero al momento de que llego a cobrarle no está en ese lugar, ¿es válido levantar el protesto? Todas estas respuestas nos las tenemos que ir dando conforme vayamos en este día culminando el protesto, exponiendo el protesto. Ahora, la pregunta para todos es, uno, ¿en qué momento? ¿Cuál es el plazo que tengo para levantar el protesto? ¿Cuál es el plazo que tengo para levantar el protesto? Paulo, Licenciado, sería dentro de los 2 días hábiles que sigan al de la presentación. lea el artículo, Paulo. Es el 476, protesto por falta de aceptación. El protesto por falta de aceptación deberá levantarse dentro de los 2 días hábiles que sigan al de la presentación, pero siempre antes de la fecha del vencimiento. Vamos a verlo. Adam. Gracias, Paulo. Depende de qué tipo de protesto es, licenciado, porque si es por falta de aceptación, son, como dice el compañero, 2 días hábiles que sigan al de la presentación, pero si es por falta de pago, es 2 días hábiles siguientes al día de vencimiento. Exacto. Lea el artículo, Adam. Artículo 477. Protesto por falta de pago. El protesto por falta de pago se levantará dentro de los 2 días hábiles siguientes al del vencimiento. Gracias. Entonces,
Hay dos formas de protesto en la letra de cambio. Uno, por falta de pago, y dos, por falta de aceptación. No solamente vamos a levantar el protesto porque no nos pagaron, no. Si en día fijo no nos pagaron, tenemos 2 días. Pero si la letra de cambio requiere, fíjense bien, subrayado, requiere de aceptación, también podemos levantar el protesto. Ahora, un tercer cuestionamiento. ¿Qué sucede si levanté el acta notarial de protesto por falta de aceptación? Tendré que levantar otra acta de protesto cuando no haya pagado la letra. No, licenciado. Adam, No, licenciado. ¿cuál es el artículo? Artículo 478. Protesto innecesario por falta de pago. Si la letra de cambio fue protestada por falta de aceptación, no será necesario protestarla por falta de pago. ¿Cuál sería la razón del por qué me libera de esa obligación la ley? María José Bolaños. Gracias, patojos. Porque es como redundante, porque si uno, o sea, si no la acepta, pues tampoco la va a pagar, entonces no hay necesidad de. Así es. Si no me la acepta, es porque no me la va a pagar, ¿verdad? No me la aceptó, se la puse a la lista para que la acepte y no me la acepta. ¿O qué sucede? Puede ser que me la acepte en forma parcial por una parte. Entonces tengo que levantar el protesto por falta de pago parcial. O quiero decir, protesto por pago parcial, que sería aquí ya para iniciar el procedimiento, el artículo 615. Léalo, Andrés Esteban. Artículo 615. Capítulo 1 de la acción cambiaria. Artículo 615. Ejercicio de la acción cambiaria. La acción cambiaria se ejercitará. Número 1. En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. 2. En caso de falta de pago o de pago parcial. Ahí quedamos. 3. Gracias, gracias, Andrés. Muy Entonces, agreguen a lo apuntado, es que ustedes levantarán protesto de acuerdo al título que se refiere cuando hay aceptación, cuando hay falta de aceptación o de aceptación parcial. Dos, falta de pago o de pago parcial. Esto, entonces, cuando incumple de una u otra forma el obligado, ya sea que no me la aceptó, ya sea que me aceptó la letra de cambio en forma parcial, ya sea que no me pagó o que me haga pago parcial, en cualquier título, deben levantar el protesto. Y apunta, aún así, el título esté exonerado de protesto. ¿Por qué? Porque con el protesto que demostramos, Que se presentó a tiempo y no se pagó. hace Gustavo, que se presentó en tiempo el título y no fue pagado. O fue pagado en forma parcial y en su caso, si no fue aceptado o fue aceptado de forma parcial. Aunque no se indique
sin protesto o con protesto, existe la obligación de exhibir el título. Veamos el artículo 469 del Código de Comercio. 469. Sección cuarta, del protesto. Necesidad del protesto. El protesto solo será necesario cuando el creador de la letra inserte en su anverso y con caracteres visibles la cláusula con protesto. Está siendo tajante la ley, está siendo expresa. Está diciendo, levanta el protesto cuando se indique en la letra que es con protesto. Y así va a ser. Puede ser que en cualquier título de crédito les diga con protesto, ustedes tienen que levantar el protesto. Si no levantan el protesto, dará lugar a que este título pueda caducar en su acción o eventualmente hacerlo ineficaz, dando lugar a una defensa de la parte demandada o deudora. Sigue la norma. La cláusula con protesto, inscrita por persona distinta del librador, se tendrá por no puesta. ¿Quién emite el título? El librador. Y el librador indicará si será con protesto o sin protesto, o no indicará nada. Puede venir cualquier persona, un avalista, un endosante o endosatario a agregarle el término, lo puede agregar, pero se tiene por no puesta. Dice, si a pesar de no ser necesario el protesto, el tenedor lo levanta, los gastos se dan por su cuenta. A veces es preferible pagarle al notario el protesto para garantizarse que en realidad y convencer al juez de que se puso a la vista el título. Pero fíjense, puede ser que ustedes presentan la demanda. El juez le da trámite. Si se decretaron medidas precautorias, se mandan a inscribir a los registros o se mandan los avisos de embargo, etc. Y se notifica a la parte demandada. Eventualmente, con la astucia de los abogados en algunos casos, puede ser que la parte demandada diga, señor juez, yo no le pagué porque Ovidio Parra no me puso a la vista el título. Y yo sí tenía para pagarle, pero él no llegó a exhibirme el título. No obstante eso, señor juez levantó el protesto. Uno, ponen en duda la fe pública notarial, que posiblemente puede haber ocurrido. Mira, haceme el favor, sos mi cuate, sos abogado y notario, y quiero protestar esta letra de cambio, pero no ir a la casa de este a cobrarle o exhibir el título. Puede ser. Pero aquí ya sería falta de ética del notario que levante el acta notarial de esa forma. Si la parte demandada manifiesta, es que Ovidio Parra no me puso a la vista el título, fíjense que la parte demandada está obligada a probar. Aquí la carga de la prueba se revierte. ¿Dónde está ubicado este ejemplo que les estoy poniendo? En el siguiente artículo que leímos, licenciado. Andrés Esteban. Léalo, Andrés Esteban. Muy bien, artículo 470, presentación. El hecho de no ser necesario el protesto no dispensará al tenedor de la letra de la obligación de presentarla, ni en su caso de dar aviso de aceptación o de pago a los obligados en vía de regreso. Pero la prueba de la falta de presentación oportuna estará a cargo de quien la invoque en contra del tenedor. Muy bien, gracias, Esteban. Muy bien. Vamos a
desmembrar este artículo. Dice, el hecho de no ser necesario el protesto no dispensará al tenedor de la letra de la obligación de presentarla. Es decir, si yo soy tenedor de una letra de cambio y el plazo está por vencerse o se venció ese día, no me exonera de la obligación de ¿qué? De exhibir el título. Es que dice sin protesto, no tengo necesidad de exhibir el título. Sí, porque puede ser que el deudor está esperando que yo llegue para pagarme. Y si yo no llego a cobrarle, él podrá eventualmente consignar e indicando que yo no me presenté a cobrarlo. Y por el otro lado, yo estoy levantando un acta notarial que no dice la verdad. Esta primera parte de este artículo, ¿con qué artículo tiene relación? Sofía de la Luz. Sí, licenciado. Ahorita, Emanuel. Ahorita, Adam. ¿Con qué otro artículo tiene relación esta primera parte de este artículo? Demos un momento, Adam. Senia. No sé, licenciado, la verdad. Jessica Xiomara. La verdad es que no sé, licenciado. Adam y Dalila después. Y Sofía de la Luz. A ver, ya Sofía de la Luz lo encontró. Sería con el artículo 389, la exhibición del título de crédito. Adam, ¿está de acuerdo con eso? Y Dalila ya lo había apuntado aquí. Léalo, por favor, y relacionan esta parte de este artículo con el 389. Léalo. Sofía. Artículo 389, exhibición del título de crédito. El tenedor del título de crédito para ejercer el derecho que en él se consigna tiene la obligación de exhibirlo y entregarlo en el momento de ser pagado. Si solo fuera pagado parcialmente o en lo accesorio, deberá hacer mención del pago en el título y dar por separado el recibo correspondiente. Gracias. Así es. Entonces, presento el título, estoy obligado. Y esta norma me está diciendo, puede ser pagado en forma total o puede ser pagado en forma parcial. Que me dará lugar a que, ahorita Andrés, que me dará lugar a que, a protestarlo si es pagado en forma parcial. Ahorita Andrés Esteban. Ahora, Eric. ¿Por qué dice que por el principio de necesariedad? Porque es necesario que ese título se exhiba, se presente para su pago, por ello, porque así lo tengo anotado en mi artículo, porque la licenciada me lo dijo así. Entonces, para que valga, gracias, para que valga entonces, por ese principio de necesidad, nosotros tenemos que demostrar, ¿verdad? Y dice Dalila aquí, poseo porque poseo. Si poseo el título, poseo el derecho. Pero si tengo el título, eso no quiere decir que yo me quede con el título y no lo exhiba de mala fe. Christopher dice, y si no entrego el título, tengo de nuevo el derecho. Eso se los puse como ejemplo. Vengo con Andrés Esteban y le digo, págueme. Y Andrés me paga en forma total. ¿Cuál es mi obligación? Entregarle un recibo y entregarle el título, porque está
cancelado. Y le pongo al título cancelado. Pero si no le doy recibo a Andrés, ni le devuelvo el título, sigo poseyendo el derecho. Y llego pasado mañana y le digo a Andrés, págueme. Pero si te pagué hace 2 días, demuéstramelo. Aquí no dice el título que está cancelado y no tienes recibo mío de firmado. Entonces el que paga mal, paga 2 veces. Entonces, tiene que entregar un recibo más el título, cuando el pago es total. Si es parcial, entonces anoto en el título, en esta fecha, Andrés me pagó el 50% o de los 25,000 me pagó 10,000 quetzales. Y la protesto por el saldo. Y le entrego a él un recibo por 10,000 quetzales. Pero el título me vuelve a quedar. ¿Por qué? Porque solamente hubo pago parcial. Lo protesto. ¿Con qué objeto lo protesto? Con el objeto de protocolizarlo y que me sirva de título para demandar por los otros 15,000 quetzales. Andrés. Solo era, licenciado, para mencionar que también le encontré relación con el artículo 399 en el segundo párrafo, que era acerca de que el creador del título podrá dispensar al tenedor de protestarlo si escribiese en el mismo la cláusula sin protesto, sin gastos u otro equivalente. Esta cláusula no dispensará al tenedor de la obligación de presentar un título ni en su caso de dar aviso de la falta de pago a los obligados en la vía de regreso. 389 y 399. Y 399. Ahí lo relaciona. Excelente acotación y aporte, Andrés. Gracias. Seguimos con el artículo 470. Y dice, ni en su caso de dar aviso de la falta de aceptación o de pago a los obligados en vía de regreso. Esto usualmente no se hace. Si el título tiene endosantes y endosatarios, sí tendría que darle aviso a estos de que el título se protestó, para que ellos estén enterados que eventualmente se les va a demandar en vía de regreso. ¿Por qué? Porque el principal obligado no pagó o pagó parcialmente o no aceptó la letra de cambio. Sigue. Pero aquí, y esto lo subraya, pero la prueba de falta de presentación oportuna estará a cargo de quien la invoque en contra del tenedor. Es el ejemplo que les ponía. Como medio de defensa indica, señor juez, mi cliente no le pagó porque no le exhibió el título. Es decir, no cumplió con los artículos 389 y con el artículo 399. No lo puso a la vista, señor juez. Entonces aquí la carga de la prueba se revierte. Entonces el juez me va a decir, pruébeme que él no le exhibió el título. Y fíjense que sin necesidad de protesto, yo demandé y presenté el título mismo, porque el título decía sin protesto o simplemente no decía nada. Aquí la ley me dice exhiba. Yo llegué y se lo exhibí. No me pagó. Me puede plantear, mire, él tenía que levantar protesto. No, a menos que el título diga con protesto, levanta el protesto. Pero en su caso, decir, es que no le pagué, señor juez, porque él no me exhibió el título. Entonces, en la parte demandada que está diciendo que no pagó el título porque no se le exhibió, él tiene que demostrar. Haya o no haya protesto. Si hay protesto es más fregado, porque está acreditando por un notario, pondría en duda la fe pública notarial. Decir que el protesto fue levantado no malamente, Dios guarde. Va a impugnar un documento en acta notarial, difícil. Pero sí lo puede hacer cuando no se indica nada en el título.
pero le va a decir el juez, demuéstreme. O la parte actora le va a decir, señor juez, en virtud de lo manifestado por la parte demandada, que demuestre que yo no le presenté el título. Se revirtió la carga de la prueba. Puede haber un abogado que plantee ese argumento y ahí va a perjudicar a su cliente. ¿Por qué? Porque si no lo prueba, le va a demostrar que está actuando de mala fe y al final del proceso lo va a condenar, además de la sentencia, al cobro de todo el capital más intereses y gastos, le va a meter todos los gastos y costas, condenándolo al pago de estos. Cuando hay juicios que se tramitan, pero se demuestra que la parte demandada no actuó de mala fe, el juez puede exonerarlo de no pagar costas ni gastos judiciales. Pero si se demuestra que está actuando de mala fe, al final de un auto, si hubo incidentes o nulidades o recursos que se plantearon, y en la sentencia, condenarlo además a pagar la deuda, a pagarle los gastos y honorarios del abogado que lo está auxiliando, demostrando mala fe. Aquí equivale más o menos, que no se vayan a confundir, a una especie de daños, pago de daños, equivalentes más o menos a él. 471. Fines del protesto. Sí, Eric. Licenciado, una consulta. Como aquí la persona que invocó que no se le presentó la letra de cambio o el título valor para su pago, ¿cuál sería una prueba? ¿El depósito en una cuenta bancaria a nombre de la persona? ¿Sería prueba de que no se presentó o como qué cosa? Sí, bueno. Bien, Eric. Puede ser que me quedé esperando yo que hoy me fuera a cobrar Adam. Y dejo pasar 2 días más, porque dice la ley que yo puedo pagar después de 2 días, ¿o no? Sí. Si se venció hoy, tengo todavía 2 días para salvar la deuda. Y lo que dice Eric es, bueno, si no llegaron a cobrar, ¿puedo consignar lo adeudado? Por supuesto. Lo consigno a un tribunal. O, dice la ley, se trata de letras de cambio, ir a un banco y depositarlo en la cuenta de el acreedor. Ahí está demostrando que no lo presentó. Esa es una prueba en contrario. El problema en el caso de del pago en consignación es que queda todavía en juego y espera, porque acuérdense que el pago en consignación es en la vía incidental. Y el juez aprueba o no aprueba el pago. Localícenme el pago en consignación. Catherine. Sería el artículo 468, pago por depósito. Ese es uno. Lea ese pago por depósito. Si vencida la letra de cambio, esta no es presentada para su cobro después de 3 días del vencimiento, cualquier obligado podrá depositar en un banco el importe de la misma, a expensas y riesgo del tenedor y sin obligación de dar aviso a este.
Este depósito producirá efectos de pago. Gracias, Kate. Esa es una parte, Eric. La otra parte es el pago en consignación. Gabriel levantó la mano. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. El pago por consignación en el artículo 1408 del Código Civil. 1408 Sí. del Código Civil. Léalo. Se paga por consignación depositando la suma o cosa que se debe ante un juez competente. ¿Cómo hace caminar usted ese artículo? Es decir, esta es derecho sustantivo. Pero llevémoslo ya al derecho adjetivo, que es el procesal. ¿Cuál es el artículo? Daniel. Buenas tardes. Léalo y después Paulo. Gracias, Daniel. Pero fíjense, el artículo que leyó Daniel está diciendo ejecución. Es decir, que ya fue o ya fui demandado. ¿Sí? Entonces, a mí me demandan. La demanda me fue notificada y yo comparezco. Y le digo, miren, no quiero tener problemas. Consigno. Me están demandando por 100,000 quetzales. Consigno 100,000 quetzales más el 10%. Pero ahí ya fue ejecutado. La pregunta es, si no me llegan a cobrar, ¿puedo consignar? Es decir, no he sido demandado. Y la ley me está otorgando aquí 3 días. Puedo consignar en este artículo. Es cuando ya, que leyó la DIEL, cuando ya he sido demandado. Pero mientras no he sido demandado, ¿puedo consignar? El derecho sustantivo ya lo dijo la compañera. Ahora, ¿cuál sería lo procesal? Alguien ahí mencionó el artículo 300, que fue el que leyeron, ¿verdad? Sí, Andrés. Licenciado, yo creo que es el artículo 568 del Código Penal Civil y Mercantil. Dice, cuando procede el pago por consignación según la ley, el juez mandará extender recibo de la cosa consignada y ordenará inmediatamente su depósito en Tesorería de Fondos de Justicia en el Banco de Guatemala, sus sucursales o agencias según el caso. La petición se tramitará en forma de incidente. ¿Vieron la diferencia? En el primero sí ya me demandaron, pero en ese no me han demandado. Y como no llegaron no me exhibieron el título, entonces yo tengo el derecho a consignar. Pero se hace en la vía incidental. Y si es en la vía incidental, ¿qué ley debo aplicar también? La ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial. ¿Qué artículos? Del 135 y siguientes, licenciado. El 135 y siguientes de la ley del organismo judicial. Correcto. Es una fase incidental. ¿Ves? Es un incidente. La consignación, cuando no me han cobrado, es incidental.
En los incidentes no hay sentencia, sino que hay un ¿qué? Auto que resuelve en definitiva. Y en ese auto el juez va a decir, ¿apruebo la consignación o no la apruebo? El riesgo entonces es que me diga, no procede la consignación. Porque el señor aquí, en este incidente, demostró que levantó el protesto. Quiere decir que sí se lo puso a la vista. Ahora, si la parte a quien se le está consignando el dinero no prueba nada, pues él puede declararlo por aprobado y por bien hecho el pago. Pero fíjense que está depositando el capital más intereses más el 10%. Sale condenado de todos modos, pero en auto. En auto. Entonces, los incidentes se resuelven mediante auto. ¿Hay incidentes por plantear excepciones previas? Sí. Cuando son previas o dilatorias, deben de resolverse. ¿Qué hacen las dilatorias? Depurar el proceso. Si las declaran con lugar, se fregó la parte actora. Tiene que volver a presentar la demanda. Si no, fue una excepción que acabó con el proceso de una vez. Pero si no termina el proceso y se lleva en cuerda separada y se declaran sin lugar, entonces se sigue el proceso principal. Le dice el juez a uno, proceda a contestar la demanda en sí en el sentido negativo y las excepciones perentorias. Apertura a prueba, dictar sentencia. Y sentencia después de segundo grado si hay apelación. Esto es procesal civil. Vean el 471. Fines del protesto. En caso de haberse estipulado el protesto por el creador de la letra, este no podrá ser suplido por ningún otro acto, salvo disposición legal en contrario. Que el mismo librador, por ejemplo, tache el protesto. El protesto probará la presentación de una letra de cambio y la negativa, fíjense, de su aceptación o de su pago. Entonces está contemplando las dos situaciones. ¿Cuál es la eficacia del protesto? El protesto se practicará con intervención, subrayado, de notario. Y su omisión producirá la caducidad de las acciones de regreso. Si no levanta acta notarial, siendo obligatorio el protesto, el título caducó en las acciones de regreso. Quiere decir que el título ya va perjudicado. Demandan a Juan Pérez cuando debió haber sido protestada la letra de cambio. Y no lo prueba la parte actora. Juan tiene derecho a plantear la excepción de caducidad. Hizo ineficaz el título. ¿Qué le queda a la parte actora? Iniciar un proceso extracambiario, porque el título está perjudicado. Entonces va a alegar la relación causal y el enriquecimiento indebido. Es una acción extracambiaria. Y sigue el artículo 472. El protesto solo será eficaz si se ha hecho en tiempo y cumpliendo con lo establecido en esta sección. Entonces ustedes pueden desmenuzar el protesto, aún así se haya levantado. Pueden desmenuzar el protesto a ver si se cumplieron con las reglas del Código de Comercio y del Código de Notariado. ¿Cuáles serían esos requisitos? Los vamos a leer más adelante. Lugar, 473.
el protesto deberá levantarse en los lugares señalados para el cumplimiento de las obligaciones o del ejercicio de los derechos consignados en el título. Lugar: en el departamento a donde viva el deudor o donde se haya señalado. ¿Qué pasa si llego al lugar señalado y el deudor no está? El girado no está. Ausencia. Si la persona contra quien haya de levantarse el protesto no se encuentra presente, y así lo asentará el notario que lo practique, y la diligencia no será suspendida. Fíjese la eficacia de la declaración notarial. El notario tiene fe pública, que equivale para asuntos administrativos como fe pública administrativa y para asuntos judiciales como fe pública judicial. Claro, pueden haber situaciones en que el notario levanta el acta notarial en su propia oficina. Porque pueden levantar actas notariales ustedes a mano. ¿Cómo se le llama a esa acta levantadas a mano? ¿Pueden levantar un acta notarial a mano? Compulsadas. ¿Ah? Acta notarial compulsada, que es la realizada a mano. ¿Será así compulsada? ¿Cuál es su asidero legal Bresnev? Por lógica, supongo que el código de notariado, el artículo... No. Busquen. ¿Puedo llevar a cabo una escritura pública a mano? Sí. ¿Puedo levantar un acta notarial a mano? Sí. ¿Cómo se hacían antes de que existieran las máquinas mecánicas, por ejemplo? Todo era a mano. Daniel. ¿Qué establece el artículo 13? Exacto. Así es. Artículo 13 del Código Notarial Bresnev. Entonces se levanta el acta notarial. O simplemente la levanta y le agrega después a la mano la hora en que la levantó. Entonces surte efectos. Pero dice, si la persona contra quien haya de levantarse el protesto no se encuentra presente, así lo asentará el notario que lo practique. Y la diligencia no será suspendida. ¿Qué hará constar el notario? A requerimiento de la señora Dalila Caroli, me encuentro ubicado en tal dirección. Requiero la presencia del señor fulano tal para hacerle cobro de esta letra de cambio. Al tocar la puerta, me indican que él no está ahí, que anda trabajando, que se fue de viaje, simplemente no está, o que simplemente nunca ha estado. Y la señora fulana de tal o el señor fulano de tal me indica que el señor anda trabajando, se fue de viaje, no está. Pero el notario está indicando que la persona no está. ¿Se le exhibió el título? No, pero el notario está indicando que se llevó. ¿Qué está acreditando el notario? Que se presentó en tiempo el título y no se pagó o no se aceptó. Entonces ese título lo tienen que transcribir, escúchame. Tienen que transcribir el título de P a P, de A a la Z, lo que diga el título.
Si hay firmas, dice firma ilegible de fulano de tal. O solo aparece una firma. Aparece cabalistas, fulano de tal. Aparecen endosantes o endosatarios, fulano de tal y la firma. Tienen que transcribirlo todo. ¿Por qué? Porque esa acta de protesto está indicando que se presentó en tiempo y que esa es la letra de cambio. Ahorita Edgar Haroldo o Haroldo Edgar, que sí se presentó en tiempo. Está demostrándose, permítanme un momentito. Doctor, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Haroldo. Solo me quedó una inquietud. Posiblemente la pregunta que voy a hacer no tiene ninguna relación, pero me llamó la atención. Digamos, quien avala un título de crédito o quien endosa un título de crédito no requiere, digamos, poner a disposición un bien o algo por el estilo para garantizar su cumplimiento. No. No. Fíjese, le voy a poner 2 ejemplos. Y bien por la pregunta, porque vale la pena también. En el aval hay una garantía fiduciaria, ¿sí? Mía, en lo personal. Yo voy a servirle de aval a usted en este título. ¿Qué está de por medio ahí? Mi persona. No podría indicar avalo a Edgar Haroldo Torres por la totalidad de este título. Y lo garantizo con la propiedad que está a mi nombre en el registro general de la propiedad. Aquí hay un derecho real. Y usted sabe que cuando hay derechos reales, deben de inscribirse en el registro general de la propiedad. Aún más, cuando hay derechos reales, debe de constar en escritura pública. No lo haría, ¿por qué, Edgar? Porque yo mismo me estoy matando, ¿entiendes? Y le estoy diciendo a usted, si no pagas, Edgar, Haroldo, ya estás garantizado que yo voy a pagar porque si no pierdo mi casa. ¿Y qué sucede? No pago. Que sufro una eventualidad. Y viene la parte actora y de una vez me embarga la propiedad. Y esa eventualidad a mí no me deja movilizar y pierdo mi casa. Entonces, el aval es personal. Ahora dice Dalila, ¿qué pasa si respalda el título con un negocio? Igual. Avalo a Edgar Haroldo Torres con el negocio de mi propiedad denominada Abarrotería Los Ángeles, inscrita en el registro mercantil al número tal, folio tal, del libro tal, de empresas individuales. ¡No! Podríamos decir que se tiene por no puesta, porque bastará que avalo. ¿Entiendes? Yo, Ovidio Parra, avalo. Es lo mismo, Dalila. Con la patente de comercio de empresa individual, lo mismo. Eso ya es criterio. Por eso les decía a ustedes, van a demandar a alguien, hagan el estudio patrimonial de las personas obligadas. Yendo a la MUNI, yendo a DICABI, a control de vehículos. Entonces lo pido como medida precautoria. 2, en derecho comparado. Ejemplo, Panamá. Fíjense que el aval se puede prestar en otro documento. El aval en Guatemala solo puede darse en el título mismo. No puedo ir a manifestar en un documento público o privado
indicando, yo, Ovidio David Parravela, avalo mediante este documento el título de crédito que firmó Edgar Haroldo Torres a favor de Christopher por la cantidad de 100,000 quetzales. Por la característica de literalidad debe de constar en el título mismo. Si hay alguien que diga, avalo el título de crédito de Edgar Haroldo en escritura pública y el notario levanta la escritura pública, facciona la escritura pública, ese nunca pasó por la facultad. No puede haber aval independientemente del título. Bien por la pregunta, Haroldo, porque esto nos amplía más el conocimiento. Y yo creo que ya estamos empezando a entrar, ¿verdad? A entender lo que es un título de crédito. Cuesta, pero ya vamos entrando. ¿Así lo sienten ustedes o todavía falta más todavía para aprender sobre títulos de crédito? A todos nos falta. Sí, Fresnel. Doctor, con una pregunta. En el acta notarial de protesto, usted mencionaba que al momento de consignar lo referido al título de crédito, había que colocar literalmente lo que éste dice. Entonces, por ejemplo, si el título de crédito trae números, se debe consignar en el acta notarial después de decir que literalmente dice número, por ejemplo, abreviado está en el título de crédito, se coloca en el acta notarial, entre comillas, abreviado. Y después también tiene números. Entonces, como se está citando literalmente el título de crédito, ¿se debería colocar en números o se debe colocar en letras? Literal, números. Que literalmente dice letra de cambio, número. No lo van a poner en letras, lo pone tal como dice 5. En la ciudad de Guatemala, 25 de marzo del 2025, literal. No porque ustedes hayan aprendido, ¿verdad? Que en derecho notarial todo es con letras. Pero cuando ustedes tengan que transcribir, escuchen bien, un documento dentro de una escritura pública, lo tienen que hacer tal como está ahí. Y no puede venir otro notario y decirle, señores, que utilizó letras, utilizó números. Sí, pero él está transcribiendo literal. Entonces ustedes tienen que ir literal. Si está en números, números. Y si además está en letras, en letras. Si tiene paréntesis, le ponen paréntesis. Si tiene una coma, le ponen la coma. Si tiene un punto, lo ponen. Lo único que no pueden transcribir es una firma ilegible. Entonces ponen firma ilegible. Y si abajo de la firma hay un nombre, no van a decir de firma de fulano de tal, no. Firma ilegible y en la parte posterior de esa se encuentra el nombre de fulano de tal. Literal, se va completo. ¿Por qué? Porque está demostrando que el título es ese. Demostrando. ¿Estamos bien ahí, Brendan? Sí, muchas gracias, doctor. Y por ejemplo, en caso de que el notario, ahí sí que por la costumbre, no consignara estos datos literales, por ejemplo, en números, sino que lo colocara en letras, ¿qué sucedería? Por lógica, le diría el juez, yo no encontraría problema en eso. Pero que sí puede ser impugnado por la parte demandada, eventualmente sí, Brendan. Porque, perdón, en esta casa del señor, en lo que se refiere a procesos, le van a plantear cualquier error que haya cometido. Y a veces ni siquiera errores. Permítame, voy a cargar mi... Denme un momentito.
Ya. Puede cometerse ese error. Puede cometerse ese error, Bresner. Pero para mí, ya para las resultas del caso, no afectaría. Lo que sí provocaría es una discusión dentro del tribunal. Pero como todo se hace de buena fe. Pero puede suceder, Bresner. Vean el 475. Domicilio desconocido. Si se desconoce el domicilio de la persona contra la cual deba levantarse protesto, este se practicará en el lugar que elija el notario que autorice. Dale la libertad entonces. Si no se consignó el lugar donde iba a ser cobrado, puede levantarse en cualquier lugar. ¿Por qué? Por la fe pública notarial. Y aquí ya vienen las dos formas de protesto que hacíamos referencia cuando les pregunté. Adam, por ejemplo, dio la respuesta, igual que se me fue el nombre de esta muchachita. 476. El protesto por falta de aceptación deberá levantarse, subrayado, 2 días hábiles que sigan al de su presentación. Pero siempre antes de la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque la falta de aceptar, porque la aceptación va a decir, bueno, páguese al 60 días. Entonces debo de presentarla antes, 2 días. 478. 477. El protesto por falta de pago se levantará dentro de los 2 días hábiles siguientes al de su vencimiento. Aquí todavía se venció hoy y tengo todavía 2 días más para levantarlo. A diferencia en la aceptación, deben ser 2 días antes. ¿Verdad? Este es primordial. Ahora subrayen esta y los trasladan también a la letra de cambio a la vista. Fíjense que a la vista no necesariamente puede llevar protesto. Pero nos está diciendo el 479. Las letras de cambio a la vista solo se protestarán por falta de pago. Estas letras a la vista son las que deben de cobrarse dentro del año que siga a la fecha de su creación. Lo mismo se observará respecto de las letras de cambio cuya presentación para la aceptación fuese potestativa. Entonces, ¿cuál sería el artículo que debemos de relacionar con el 479? Localícenlo. Localicen las letras de cambio a la vista. Adam. ¿Cuál dijo? A la vista, dijo, ¿no? A la vista, Adam. O no, es que la pregunta era relacionarlo con otro tipo de artículo, ¿no? Puede ser el artículo 464 y pensaba que también el 452. 452, léalo. La presentación de las letras de artículo 452, aceptación potestativa. La presentación de las letras de cambio libradas a día fijo o a cierto plazo de su fecha será potestativa, pero el librador, si así lo indica en el documento, puede convertirla en obligatoria y señalar un plazo para que se realice. El librador puede asimismo prohibir la presentación antes de una época determinada si lo consigna así en la letra de cambio. Cuando sea potestativa la presentación de la letra de cambio, el tenedor podrá hacerla a más tardar el último día hábil anterior al del vencimiento. Así es. Hasta ahí. Pero hay otro artículo que hace referencia a las letras de cambio a la vista. No donde están las formas de vencimiento, oye, sino que hay otro artículo donde hace relación. Pablo. Licenciado, disculpe, ¿no sería el 451 de la aceptación obligatoria? No. Gracias. ¿Cuándo son pagaderas a la vista? Licenciado, el 464. 464. Letra de cambio a la vista. Así es. Entonces, este 464 lo pasan también
al 479 y al 464 el 479. ¿Ya? Ahora, fíjense. Requisitos. Levantaron el acta notarial a que hice relación el martes. Juan Koch. Juan. Parece que no está Juan Koch. Si no está, Brinda Mahari. Brinda. No está Brinda tampoco. Licenciado, ¿me escucha? Sí, Brinda. No sé si me escucha, licenciado. Yo Sí, no la lo- escucho, Brinda. Sí, la escucho. ¿Será que podría repetir la pregunta? No la escuché. Léame su acta notarial. Mi acta notarial, la del trabajo, ¿verdad? Sí. Ay, qué nervios, pero ok. Ok. En la ciudad de Guatemala, siendo las 10 horas, bueno, pues en ese momento, así lo trae. Permítame, Brinda. Vaya cada uno de ustedes viendo a la vez el artículo 480 del Código de Comercio. A ver si Brinda está de acuerdo con el acta notarial con estos requisitos. Ok. En la ciudad de Guatemala, siendo las 10 horas con 20 minutos del 5 de marzo del año 2025, yo, Brinda Manjari Shaw Fonseca, notaria constituida en la Segunda Avenida 15-13, zona 1 de esta ciudad, a requerimiento del señor Javier Alexander Vázquez Sazo, de 22 años de edad, soltero, estudiante guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación, código CUI 1101-1234-0101, 1101, 1234-0101, extendido por el Registro Nacional de Personas con el propósito de protestar una letra de cambio por falta de pago. Primero, hago constar que tengo a la vista una letra de cambio que a su lado anverso dice: lugar de libramiento, Guatemala. Letra de cambio número 10.110. Moneda, quetzales. Importe, 10.000 quetzales. Fecha de libramiento, 1 de marzo del año 2025. Por esta letra de cambio pagará usted al vencimiento expresado a Javier Alexander Vázquez Sazo la cantidad de 10.000 quetzales. Dirección: 11 calle-11, zona 1, Ciudad de Guatemala. Cláusulas: librado, nombre Lucía Aurelio Cómoda, domicilio 12 Avenida-12, zona 1, firma legible librador Javier Alexander Vázquez Sazo, firma legible de aceptación de Lucía Aurelia Cómoda, Guatemala, 1 de marzo del año 2025, con caracteres visibles la cláusula con protesto. Segundo, el día 1 de marzo del 2025, la señora Lucía Aurelia Cómoda fue requerida para el pago de la cantidad de 10.000 quetzales expresada y el señor Javier Alexander Vázquez Sazo no pudo recibir su pago. Tercero, en virtud de lo anterior, protesto la letra de cambio anterior por falta de pago y extiendo la presente acta para los efectos legales. Termino la presente acta notarial
40 minutos después en el mismo lugar y fecha de su inicio, constando la misma en esta hoja de papel bond, tamaño oficio, escrita en su anverso y reverso, a la que adhiero un timbre notarial de 10 quetzales y 2 timbres fiscales de 50 centavos. Leo íntegramente escrito al requiriente, quien, enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma juntamente donde el notario autoriza. Doy fe y mi firma y ya. Eso. Muy bien, Brinda. Bien, agradezco. ¿Se asemeja al acta notarial que ustedes levantaron? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Una consulta. ¿Es necesario decir de que no se pagó en su fecha de vencimiento ni de 2 días después de dicho por la ley? ¿Se puede anotar eso o es innecesario? Es innecesario y lo vamos a ver por qué. Ahorita. Fíjense pues. Antes de leer el 480, veamos el 481. Esto, Eric, porque tengo 2 días para levantar el protesto. Y la otra parte, el deudor, tiene 2 días para pagar. Dice el 481. Retención de la letra de cambio. El notario que haya levantado el protesto retendrá la letra en su poder el día de la diligencia y el siguiente, 2 días. Durante ese lapso, la letra podrá ser aceptada o en su caso tendrá derecho a pagar el importe de la letra más los accesorios, incluyendo los gastos del protesto. Quien aceptara después del protesto cubrirá los gastos del mínimo. Fíjese pues, 2 circunstancias. Al deudor o el aceptante obligatorio tiene 2 días, en el caso del deudor, de pagar el importe. Y agrega el monto de los honorarios del protesto, intereses y se acabó la fiesta. Pero si hubo falta de aceptación, fíjese que todavía tiene que usar los 2 días. Y dice, vengo a aceptar. Por eso no debe ponerse esto que usted manifestó. Debo de tener esos 2 días porque la ley dice que el protesto lo levantaré. Vean el 476. El protesto por falta de aceptación, ¿sí? Por falta de aceptación, deberá levantarse dentro de los 2 días hábiles que sigan al de la presentación, pero siempre antes de la fecha de vencimiento. Entonces tengo 6 meses, pero voy a cobrarlo al día 58. Y no la acepta, levanto el protesto, pero le quedan ahí todavía él 2 días para aceptarla. Entonces el acta notarial se queda sin efecto porque yo firmé de aceptar. Es un tanto complicado de entender, pero después vamos a ir viendo de la forma. Pero lo importante es que ustedes, de preferencia, yo les aconsejaría levantar, diga o no con protesto, levantar el protesto, aunque me cargue con los gastos, porque estoy asegurado que lo presenté en tiempo y no se me pagó. Para que no venga la parte demandada de alegarme cualquier posición, porque si no va en contra de la fe pública notarial. Entonces el protesto se levanta por falta de pago, por pago parcial, por falta de aceptación o por aceptación parcial. Si se reúnen los requisitos del 480, es válida. Pero ustedes tienen que desmenuzar si el notario cumplió. Dice el 480. El protesto se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la letra o en hoja adherida a él. Quiere decir que además de levantar el protesto, en la misma letra de cambio, el notario puede poner, se protestó esta letra de cambio el día tal y tal y tal, para lo cual levanté acta notarial. Firma y sello. O lo puede hacer el beneficiario con su letra. Lo importante es que coincida lo dicho en el documento con el acta notarial. Dice,
El protesto se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la letra o en hoja adherida a ella. Se está refiriendo también cuando sucedan con los títulos con los cheques. Además, el notario dice, además, no lo excluye. El notario que lo practique levantará acta en la que desciende. 1. La reproducción literal de todo cuanto consta en la letra. Literal. 2. El requerimiento al girado o aceptante para aceptar o pagar la letra. Se encuentra frente a mí el señor y le requiero el pago de esta letra. O le requiero acepte esta letra. ¿Me entiende? Pero si está ausente, de todos modos hacen el requerimiento. Porque al final tienen que hacer constar que esta persona estaba ausente. Oye. Porque ustedes no van a decir, requiero al señor fulano de tal, quien me dice que no acepta, y no está. Están mintiendo. Entonces, hago el requerimiento al fulano de tal, pero la señora fulana de tal indica que no está, que anda de viaje, etcétera, etcétera. Tienen que indicar con fe si está presente o no. Vean el 474. Si la persona contra quien haya de levantarse el protesto no se encuentra presente, así lo asentará el notario que lo practique y la diligencia no será suspendida. ¿Está presente o no está presente? Lo tiene que hacer constar. 3. Motivo de la negativa para la aceptación al pago. Quien me manifiesta que no la acepta, quien me manifiesta que no la paga. O por el hecho de estar ausente, no hay respuesta. 4. La firma de la persona con quien se entienda la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o su negativa. Entonces es una persona cualquiera quien ustedes indican el nombre y al final dice la señora fulana de tal no quiso firmar o no firmó. Y si está ausente, volver a reiterar. No fue encontrado en el lugar. Pero tiene que dar esa fe. 5. La expresión del lugar, fecha y hora en que se practique el protesto y la firma del funcionario autorizante. Es el encabezado y el final. Sí, Andrés. Disculpe, licenciado, me surgió una duda. En el caso de que la persona con quien se entienda la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o decisión negativa, digamos que está ausente y si alguien nos atiende y no nos quiere dar el nombre, también se hace constar ahí. También se hace constar. Quien no quiso dar su nombre. Ustedes tienen que decir ahí todo lo que acontezca. No quiso dar su nombre, no se quiso identificar. Pero ustedes están presentes en el lugar. ¿Verdad? Ok. Gracias, licenciado. Y 6, importante, el notario protocolizará dicha acta. Si solo presentan el acta al tribunal, la otra parte les puede plantear una excepción de falta de los requisitos necesarios para plantear la demanda. Y se la votó. Si protestan cualquier título de crédito, tienen que protocolizar el acta. ¿De acuerdo a qué? Al artículo 1039 del Código de Comercio. Ya Gabriel se está despidiendo. Y para terminar, el artículo 482. El notario que haya levantado el protesto o el tenedor del título cuya aceptación o pago se hubiere rehusado, deberá dar aviso de tal circunstancia a todos los signatarios del título, cuya dirección conste en el mismo, dentro de los 2 días siguientes a la fecha del protesto o a la presentación o a la aceptación del pago. Si consta ahí direcciones y nombres, ustedes deberán avisarle que se levantó el protesto. Si no hay direcciones más que solo nombres, a menos que el tenedor o beneficiario conozca, que se los indique para ser notificados. De lo contrario, no. Por lo tanto,
podría notificarse a los avalistas, a los endosantes y endosatarios. ¿Estamos, muchachos? Bien. Nos vemos el próximo martes en forma presencial. Les deseamos buenas tardes. Que estén bien. Feliz tarde, Lee. Gracias. Feliz tarde, doctor. Buenas tardes.